las funciones del Estado, es hablar de cómo se materializa, ¿sí?, esa actividad estatal, esta actividad al servicio de los ciudadanos, al servicio de las personas, ¿sí? Es esa forma como se conoce con la división de poderes, aunque está mal llamado en la actualidad hablar de una división de poderes, si no tendríamos que hablar de una división de funciones, ¿sí? Y dentro de esa división de funciones vamos a encontrar a la función legislativa, vamos a encontrar a la función jurisdiccional, a la función gubernativo-política y o a la función administrativa. Esas son las tres funciones que existen en el Estado. Primero, cuando hablamos de la función legislativa, estimados amigos, vamos a referirnos aquella que se encarga de la creación de normas generales de conducta que son imperativas para todos los habitantes de la función legislativa que realiza el Parlamento. Cuando hablamos de función legislativa, nos a la creación, modificación, derogación de normas que regulan, ¿sí? Y que legislan toda la actividad estatal. Cuando hablamos de la función judicial, nos vamos a referir a esa potestad de administrar justicia que emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, ¿sí? Esto también es importante señalar, puesto que en una convivencia o en el ejercicio de convivencia pública van a existir conflictos, ¿sí? Van a existir discrepancias entre las partes de la sociedad, entre aquellos actores sociales. Entonces, esto implica, ojo, esto implica, ¿sí?, que exista un tercero imparcial que pueda manifestar ese valor social, ¿sí?, tan preciado como es la justicia, ¿sí? Cuando hablamos de la función gubernativa o política, nos vamos a referir particularmente a aquella que realiza el presidente de la República como jefe de gobierno, a través de la dirección de la política general de gobierno y la subsistencia de las instituciones organizadas por la Constitución, ¿sí? Esa labor que realiza el presidente como jefe de Estado, que realiza el presidente como, como representante del Perú, como representante o como jefe de las Fuerzas Armadas, sería una función gubernativa. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de lo gubernativo, hablamos de las políticas de carácter nacional, ¿sí?, que protegen y que realizan o que desarrollan, ¿sí?, la actuación estatal. Entonces, eso también es importante señalar dentro de lo que es, por ejemplo, ¿dónde se manifiesta la función gubernativa? Por ejemplo, en la firma de tratados internacionales. Por ejemplo, ¿en qué más? Por ejemplo, en declarar el estado de emergencia. Ya, son formas de manifestación de la función gubernativa. Y otro, por último, sería la función administrativa, que implica la gestión de los intereses públicos y este poder actúa por medio del conjunto de personas destinadas a servir, ¿sí?, a los órganos de cooperación a su actividad, porque la función administrativa no tiene un órgano, ¿sí?, no tiene un órgano exclusivo, no tiene una entidad exclusiva, ya que función administrativa lo realizan las entidades del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, los órganos constitucionalmente autónomos, ¿sí? Entonces, esto es importante señalar en cuanto a la función, ¿sí?, administrativa.